Pues el día de hoy, como les contaba, abrimos una nueva serie que no sé si alguien de acá estaba hace 2 años que se dieron estos temas, que son los que estamos retomando ahorita. La serie se llamaba Idóneos. Y la verdad es que cuando me dijeron, o bueno, leí más bien en el rol que me tocaba abrir esta serie, pues lo primero que pensé fue, creo que soy el menos preparado para dar un tema de relaciones. O sea, neta dije, no, ¿cómo que me toca a mí? Pero Dios es intencional, amén. Y el tema de hoy se llama justamente así: estoy preparado, con signos de interrogación. Pero antes de comenzar con el pasaje bíblico del día de hoy, me gustaría reflexionar también, como, pues le quiero ser como súper honesto en el mensaje de hoy. Y una de las cosas es que estoy un poco nervioso, porque es la primera vez que me toca compartir acá con ustedes. Pero para bajar un poco los nervios, quería abrir reflexionando sobre qué es la predicación. Me gustaría que recordáramos y olvidáramos un poco la plataforma y recordáramos que lo único que estamos haciendo en este momento es literalmente abrir la palabra de Dios como familia en Cristo, como cuerpo en Cristo, y escuchar su voz, escuchar lo que Dios tiene para decirnos hoy. Entonces, pues sí, literalmente es un tiempo apartado que como familia buscamos a Dios. Y me gustaría también comenzar rompiendo el hielo, siéndoles honestos sobre el tema. El tema, como ya les comentaba, se llama Estoy preparado. Y esto casi no se lo había contado a nadie antes de que pasara lo de este tema, pero cada año, cuando inicia el año, intento pedirle a Dios una frase que defina el año. Y el año pasado, 2024, justamente la frase que Dios me dio para mi vida fue un año de preparación. Entonces le estaba contando a Chava la otra semana que cuando estaba leyendo como la pequeña sinopsis del tema de esta noche, pues yo estaba como reflexionando en mi tiempo con Dios y le decía a Dios, pues aunque el año pasado fue un año de preparación, la verdad es que no me siento nada preparado. Y pues no sé, o sea, a pesar de que no me sentía preparado para muchas cosas, pues ya se imaginarán, o sea, mucho menos para una relación, que es de lo que trata esta serie. Pero también estaba reflexionando sobre la visión que Dios tenía para este año. ¿Se acuerdan que el viernes pasado fue Noche de Visión? ¿Se acuerdan de la visión de este año? Que de hecho es la misma que el año pasado. ¿Sí se la saben? A ver. ¿O no? Vemos una tribu unida en el poder del Espíritu Santo, que camina enfocada en el corazón de Jesús. Y algo de lo que reflexionábamos el viernes pasado es cómo esta visión es la misma del año pasado, porque solemos pensar que nuestros tiempos son los mismos tiempos de Dios, y la verdad es que no es así. Solemos pedirle a Dios a veces incluso que nos dé una nueva visión y nos olvidamos de lo que ya nos ha dicho antes, incluso si no se ha cumplido lo que Dios tenía para nuestras vidas. Y pasó el viernes de la semana pasada, empezó el fin de semana, y justo el fin de semana pasado yo tuve una pequeña reunión con unos misioneros el sábado en un café, porque estamos planeando, primero Dios, una como campaña evangelística que va a haber aquí en Metepec y en Toluca en abril, por si quiere alguien unirse, es más que bienvenido. Pero estábamos planeándola, estábamos platicando con estos misioneros, y la verdad yo estaba un poco cansado, ya era en la tardecita, estábamos ya tomando un cafecito, y al final pues decidimos orar un ratito para poner en manos de Dios este proyecto que se tiene, ¿no? Entonces ya oramos, cerramos nuestros ojos, les digo que yo estaba medio ya cansado, medio disperso. Terminamos de orar, decimos amén. Abro los ojos y lo primero que dice la misionera, que para esto yo ni la conozco bien, me dice: Caleb, Dios me dio una visión para tu vida. Y yo me quedé así como de, ¿qué? O sea, la verdad no estaba esperando que me dijera eso a mí. Aparte, pues la reunión se trataba de un proyecto que estamos haciendo, ¿no? Independientemente de la visión que me haya dicho, si haya sido correcta o no, que por cierto, si les llega a pasar algo así, les recomiendo que lo anoten y que lo pongan en manos de Dios, que no se queden con lo que les dice esa persona, porque la visión viene de Dios, no de los humanos. Pero independientemente de la visión, si haya sido correcta o no, en la noche yo estaba reflexionando sobre esta palabra visión, o sea, es como que se repetía mucho, visión, visión. Y reflexionaba sobre cómo Dios desesperadamente quiere revelar su visión para nuestras vidas, o sea, de tantas maneras, ya sea a través de otra persona, a través de su palabra,
pero Dios quiere que como sus hijos sepamos cuál es su visión para nuestras vidas. Pero muchas veces olvidamos que incluso ya sabiendo la visión que Dios tiene para nuestras vidas, hay una parte que nos toca a nosotros, el seguir su visión y no la nuestra. Entonces, ya entrando un poco en el tema, en estar preparado, quiero comenzar antes de leer el pasaje que está en 1 Corintios 7, por si quieren irlo buscando en sus Biblias. ¿Qué significa estar preparado? Estaba como buscando en internet definiciones y demás. Y estar preparado significa estar listo, contar con disponibilidad y tener las herramientas necesarias para enfrentar algo que está por venir. Entonces, 1 Corintios 7, del 1 al 9, en lo que lo buscan. Súper. Pues se los voy a leer en Reina Valera. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro al otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemado. 1 Corintios 1 al 9. Y bueno, para ponernos un poquito en contexto, esta carta la escribe Pablo hacia la iglesia de los Corintios, que estaba en Asia Menor. Todas estas iglesias estaban rodeadas, como muchas de las iglesias a las que se les escriben cartas, por la cultura romana, que si no han visto ya en Gladiador 2, la cultura romana estaba muy enfocada en el humanismo y en el placer momentáneo. La iglesia se estaba contaminando con el pecado e inmoralidad. En esta sección de la carta que acabamos de leer, Pablo está contestando una pregunta que se les hizo previamente de parte de la iglesia de Corintios. Son preguntas específicas que se le hacen en cuanto a la pureza. Y hace énfasis, si se dan cuenta en la parte, de hecho este pasaje como que yo ya lo había escuchado muchas veces, pero nunca había estudiado bien esta sección de la carta, pero habla mucho sobre la soltería y hace como mucho énfasis en la soltería, incluso impulsa mucho la soltería. Esto, sin embargo, no significa que sea así para todos, porque de hecho yo estaba leyendo, la primera vez que leí esta sección de la carta, decía, ok, pues Pablo está impulsando mucho la soltería, pero también estaba recordando pues el plan de Dios, no, o sea, ahorita estoy como muy metido en Génesis, los teens lo sabrán porque se los repito mucho, pero en Génesis, pues literal la Biblia abre con un matrimonio, o sea, habla Génesis sobre la importancia del matrimonio. De hecho, igual algo que me gusta muchísimo es que una vez me lo preguntó un maestro y me quedé, o sea, cuando me lo preguntó me quedé como de que, ¿qué? Pero me preguntó que qué es lo primero que Dios dice que no es bueno, porque en el principio pues habla mucho de que Dios decía que era bueno la creación, Dios decía que era bueno todo lo que iba creando, pero lo primero que Dios dice que no es bueno es que el hombre esté solo. Entonces, pues decía de que, ok, aquí Pablo nos está impulsando muchísimo a la soltería, pero al mismo tiempo Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo y habla de la importancia del matrimonio y la importancia del diseño de Dios para nosotros como humanos y como creación. Pero aún así seguía leyendo la carta y de hecho es increíble porque pues la Biblia literal se explica por sí misma. Bueno, el Espíritu Santo nos va revelando conforme vamos leyendo, pero en unos versículos después, en el versículo 37, por ahí si lo quieren anotar, en este mismo capítulo, habla de Pablo de que quisiera que estuvieran sin distracciones, ya refiriéndose hacia los solteros. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Literal aquí se resume la mayor parte del mensaje. O sea, aquí está ya el propósito de la soltería, que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y a esto Pablo se estaba refiriendo. De hecho, en la carta muchas veces menciona Pablo de que las cosas que está diciendo aquí no son por mandamiento. O
O sea, él está diciendo lo que a él le ha funcionado y él está recomendando, impulsando a la audiencia, en este caso a que sea soltero, pero no lo hace por mandamiento. Y en este caso se refiere a que pues los solteros básicamente no tienen tantas preocupaciones como alguien que está en una relación las tendría. Un soltero pues no tiene que estar cuidando de esa relación, entonces tiene más tiempo para enfocarse en las cosas de Dios, tiene más tiempo para pasar con Dios incluso y para seguir su voluntad. Y de hecho, cuando se refiere a Pablo en esta carta a la soltería, habla mucho de la palabra don. De hecho, se repite la palabra don de continencia, pero cada quien siga su llamado conforme a su propio don. Lo estoy parafraseando, pero aquí lo pueden leer textualmente en esta parte de la carta. Y la palabra don, también en otras versiones, le dicen regalo. O sea, en lugar de don habla de un regalo. Entonces, no sé, igual estaba como reflexionando en esto y reflexionaba sobre cómo actualmente, pues si no vemos la soltería como un regalo, la verdad, o sea, lo vemos incluso como algo malo, lo llegamos a ver como una maldición incluso, pero la Biblia aquí nos está enseñando que literalmente cada etapa, incluyendo la soltería, es un regalo, ya sea en la soltería, en el noviazgo o en el matrimonio. Cada etapa es un llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Y me gustaría que nos acordáramos mucho de esta palabra, llamado. Porque de hecho, como les decía, que yo la verdad es que no soy una buena persona para hablarle de relaciones, pero toda esta serie va a tratar de eso y ya gente como Pame, Chava, les van a contar sobre estos temas. Entonces, el día de hoy, sobre este tema de estar preparado, me gustaría replantear un poco la pregunta de ¿estoy preparado específicamente para una relación amorosa? ¿Estoy preparado para el llamado que Dios tiene para mi vida? Porque un llamado se puede ver como la soltería en una etapa de nuestra vida, pero también se puede ver como una relación o un matrimonio. Y el punto número 1 para responder esta pregunta, ¿cómo estar preparado?, es sanidad. Cuando hablamos de sanar, normalmente pensamos en salud física, o si nos referimos a la Biblia, incluso podemos, no sé, pensar en milagros de sanidad que Jesús hace múltiples veces en la Biblia, en la historia. Pero la Biblia también habla muchísimo sobre la sanidad de nuestro corazón. En libros como Proverbios o en la carta, por ejemplo, de Santiago, se habla muchísimo sobre el corazón. Y un versículo que resaltaba muchísimo era cómo en Proverbios nos invitan a que cuidemos nuestro corazón porque de él mana la vida, en Proverbios 4. Y hablando de sanidad, yo como que estaba intentando aterrizarlo a mi vida personal y momentos en los que no he sentido sanidad en mi corazón. Y muchos de esos momentos son en los cuales yo me he encontrado en medio de batallas, ya sea internas o externas. Pero algo que Dios confrontaba al estar preparando este tema era cómo somos rápidos para reprochar nuestras batallas. Somos rápidos para señalar nuestras batallas y para culpar nuestras circunstancias, pero pocas veces nos tomamos el tiempo para reflexionar sobre qué es lo que está ocasionando estas batallas o estos estancamientos. Las batallas son reales, sí, pero es muy común ver que en la iglesia haya muchas personas que viven en ciclos de pecado, que vivan en ciclos de un corazón lastimado a causa de eso y que sienten que no pueden hacer nada para acercarse a Dios. Y se los digo porque yo he estado ahí también. Pero pensando en esto yo decía, bueno, pues es que el enemigo literal es donde nos quiere tener, porque estaba pensando en la iglesia y en el grupo que somos aquí de tribu, y si nos ponemos a pensar, tenemos el poder, Dios nos ha dado el poder para cambiar el mundo. Literal este grupo, y no lo digo como en cualquier así de que plática motivacional, de que tú puedes cambiar el mundo, porque no, pero si nos ponemos a pensar, si genuinamente todos aquí nos apasionáramos de tal manera para buscar a Dios constantemente, para ser llenos de su Espíritu Santo y para emocionarnos de la obra que Dios tiene para nuestras vidas, del llamado que Dios tiene para nuestras vidas, impactaríamos nuestras comunidades, nuestras escuelas, nuestros trabajos, y así es como Dios quiere que impactemos al mundo. La iglesia no solo tiene el poder, sino tiene el llamado de impactar a nuestras comunidades. Tenemos el llamado de extender el reino de los cielos a la tierra. Pero el problema es que no le conocemos, no nos acercamos a Dios y por ende no escuchamos el llamado que Dios tiene para nuestras vidas, e incluso sabiendo
¿Cuál es el llamado que Dios tiene para nuestras vidas? A veces no le obedecemos. Reconocer que por nuestra propia cuenta nada podemos hacer es el primer paso a estar preparado. Reconocer, lo voy a repetir, ¿va? Reconocer que por nuestra propia cuenta nada podemos hacer es el primer paso hacia estar preparados. El tiempo que pasamos con Dios es la razón por la que a veces no estamos viendo sanidad en nuestra vida, no estamos viendo sanidad en nuestro corazón. Porque a veces queremos ser libres de batallas, queremos tener un corazón sano, pero no conocemos a Él que trae esa sanidad, no conocemos a Él que nos da la victoria de esas batallas. Y algo que también quería como reflexionar y que estaba pensando es el cómo solemos enfocarnos muchas veces otra vez en las batallas, pero no podemos ver a la tormenta y a Jesús al mismo tiempo. O sea, tenemos que enfocarnos en Jesús únicamente para poder seguir caminando hacia Él. La verdad es que es súper, o sea, si nos ponemos como a analizar esto en la iglesia y en las personas que conocemos, las personas que admiramos quizás en la iglesia, el cómo vivimos revela cómo está nuestro corazón, el cómo vivimos refleja qué es lo que estamos haciendo en nuestro tiempo de intimidad, si estamos pasando tiempo con Jesús o no, y si estamos enfocados en Él o no. Debemos de enfocarnos menos en las batallas y más en el que da la victoria para esas batallas. Si usamos, regresando al tema de la intimidad y el tiempo que pasamos con Dios en la intimidad, usualmente, ya sea que usemos este tiempo para algo bueno o para algo malo, eso es lo que va a determinar cómo vamos a llevar nuestra vida. Igual estaba como pensando en el versículo de que Dios no puede ser engañado y cómo lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Si nosotros estamos sembrando en el tiempo de intimidad pecado, si estamos utilizando ese tiempo a solas que tenemos a veces en nuestros cuartos, en nuestras casas para pecar, lo único que va a pasar es que nos vamos a alejar de Dios en lugar de acercarnos. Y no podemos escuchar la voz de alguien que se encuentra lejos. Lo que el hombre siembra es lo que el hombre cosecha. Si tan solo pasáramos tiempo en el lugar secreto, si tan solo invirtiéramos más en el silencio que en el ruido, que es algo que igual ahorita en ADN estábamos hablando, porque algo que igual estaba como pensando es pues en la vida de Jesús, ¿no? Y cómo se veía esto en la vida de Jesús, el tiempo con Dios, el tiempo de intimidad con Dios. Y algo que recordaba era cómo Dios, cuando se encontraba en multitudes, en lugar de seguir con la gente y seguir en la multitud, buscaba espacios para separarse y para alejarse y estar pues tiempo en silencio con su Padre. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que somos mucho menos que Jesús, que no necesitamos tener de estos tiempos con Él? El silencio siento que suele ser incómodo para nosotros y eso me pasó muchísimo cuando estaba reflexionando esto. Dije, pues sí, la verdad es que estoy tantito desocupado, yo, o sea, como en mi cuarto, y pongo un video de YouTube o bajo, no sé, a ver si está mi hermana o alguien de mi familia para platicar con ellos. O no sé, o sea, queremos ruidos, o en Spotify, no sé, escuchar, o ya sea un podcast, no tiene que ser algo malo, pero reflexionaba como lo incómodo que nos hace el silencio, más como a nuestra generación, ¿no? Que estamos de que súper acostumbrados a estar en el celular, en TikTok y demás. Pero el silencio muchas veces es ese lugar, ese espacio que nos va a obligar a examinar nuestros corazones, que nos obliga a darnos cuenta de la condición en la que está nuestro corazón. Y es algo que hace rato esta Steffi nos comentaba, nos recordaba en el ADN, de cómo el silencio nos lleva a reflexionar nuestra condición, pero también la condición de Dios, la condición de nuestro Padre, que nos lleva siempre a pensar de que, wow, Dios, eres tan grande y yo soy tan pequeño y aún así te dignas en mirarme. Y eso nos lleva a tener un corazón humillado, que justo también veíamos como en Salmo 51 habla de los sacrificios a Dios y cómo el corazón humillado es uno de los sacrificios que podemos darle a Dios. Un corazón humillado es súper importante cuando llegamos delante de Dios, porque a través de un corazón humillado es que Dios habla. O sea, es que el reconocer que necesitamos a Dios y decirle de que Dios te necesito, Dios no sé qué hacer, o al menos a mí es lo que en mis tiempos con Dios contesta a través de esa posición de corazón, esa disposición de escucharle y esa disposición de decir, Dios, te necesito porque por mi cuenta no puedo hacerlo.
Y me encanta porque incluso otra vez en el principio de la historia de la humanidad, el comienzo de la Biblia, en Génesis 3, ¿se acuerdan qué es lo que después de que Adán y Eva peca, Dios le pregunta a Adán y a Eva de que qué es lo que han hecho, en dónde están, por qué se cubren? Y bueno, yo pensaba de que por qué, pues si Dios lo sabe todo, Dios por qué estaba preguntándoles estas cosas. Dios sabía que habían pecado, pero desde el comienzo, Dios sabiéndolo todo, Dios nos da esos espacios para reconocer nuestras fallas y para llegar a Él arrepentimiento. Y pues hay que dejar de culpar nuestras circunstancias y examinar nuestro corazón. Y ya después de esto, pues estaba como yo pensando algo como mis batallas y cómo llegué pues no sé, estar tan apasionado por esto del lugar secreto, del lugar de intimidad con Dios. Y muchas veces estaba recordando que cuando yo, no sé, quizás estaba en teens o las primeras veces que llegaba a ir a la iglesia y que llegaba a escuchar de la gente que hablaba de que tuvo un momento extraordinario con Dios, que tuvo un momento increíble de intimidad con Dios, pues la verdad es que yo lo veía como súper distante, o sea, era como, yo nunca voy a poder llegar a tener esos momentos con Dios, o inconscientemente, aunque no me lo dijera como textual, pero creo que tenemos ideas locas de cómo se debe de ver nuestro tiempo con Dios. Pensamos que siempre debe de estar lleno de lágrimas, que siempre debe de estar lleno de, no sé, horas de oración, o quizás que siempre debe de haber una palabra audible de parte de Dios. Pero la verdad es que no. Y a través de eso, pues no sé, me di cuenta que muchas veces el pensar de esta manera me llevaba a ser inconstante, a no tener un compromiso con mi tiempo con Dios. Hace como 15 días, ya no desarmando el micrófono, hace como 15 días, mi hermana en Cristo, Steffi, y yo nos metimos impulsivamente a una carrera de 21 kilómetros en junio. Se ve que va a estar padre, pero pues, fue impulsivamente otra vez. Pero algo que estaba pensando era, bueno, a ver qué, o sea, como aterrizándolo al tema, ¿qué haría más sentido? Que Steffi y yo antes de junio nos pudiéramos a correr 2 veces, 3, pon tú, a correr 3 horas, de que súper intensamente y de que Gatorade y suplementos, lo que necesitáramos, o que diario nos pusiéramos a correr 5 kilómetros, o bueno, 30 minutos, que diario, que fuéramos constantes. ¿Qué creen que traería mejores resultados? Pues la constancia, el compromiso. ¿Qué pasaría si este mismo principio lo aplicáramos a nuestro tiempo con Dios? ¿Qué pasaría si le dedicáramos 20 minutos diarios a intentar escuchar la voz de Dios, a intentar escuchar el llamado que Dios tiene para nuestras vidas? Y con esto llego al punto número 2 de cómo estar preparados, que es el compromiso. Debemos de aferrarnos a escuchar la voz de Dios. No es suficiente que hayamos aceptado a Dios y que hayamos sentido súper bonito y que ya nos recibieron en la iglesia y ahora voy a tribu todos los viernes y tengo amigos en tribu. Eso no es nada, o sea, el mensaje que recibimos aquí es como la entrada a lo que Dios tiene para nosotros. El pan verdadero, el pan de vida verdadero se encuentra en la intimidad con Él. Hay mucho tesoro en la superficie de la palabra, hay mucho tesoro en esas primeras leídas que le damos a la Biblia, pero lo que cambia nuestras vidas es lo que el Espíritu Santo revela directamente a nuestros corazones. Y como les mencionaba hace rato, hay veces que incluso ya llegamos a conocer nuestro llamado, pero no trabajamos conforme al que nos llamó. Si el Señor es nuestro pastor, debemos de ser guiados por Él. La desobediencia es lo contrario, la desobediencia es como si estuviéramos corriendo de Él. El pecado nos aleja de Dios y eso nos lleva a reflexionar qué estamos haciendo para alejarnos del pecado. Porque algo que estaba también pensando es que, ok, ahorita estamos hablando como de la segunda parte del pasaje que leímos, de cómo el llamado a la soltería y cómo puede estar preparado para este llamado. Pero los primeros versículos son exhortación, y son exhortación al pecado sexual específicamente acá. De hecho, la palabra que se usa, esto me lo estaba contando mi tía ayer, pero la palabra que se usa para fornicación aquí es la palabra porneias, que es la palabra de la que se deriva la palabra pornografía. Y esta palabra se refiere a cualquier impureza sexual. Y es súper importante esto, la neta, desde que estaba como estudiando esto dije de que iba a estar incómodo compartir esto, de que cómo les voy a decir a los hermanos. Pero me salió justo un short en YouTube, porque soy un señor, no en TikTok, pero me salió un short de una
una chica que estaba ejemplificando la palabra de Dios con una espada. Literal tenía una espada súper padre como de metal en sus manos. Y si nosotros creemos que la palabra de Dios es más cortante que esa espada de dos filos que penetra hasta el alma y hasta las coyunturas y lo más profundo de nuestro corazón, ¿por qué queremos cubrirla? ¿Por qué queremos cubrirla o suavizarla? El ejemplo que daba esta chica en este video era, tomaba la espada de metal así cortante y le ponía un foamy, esos como de alberca, los espaguetis esos que se usan para nadar, se lo ponía como arriba. Entonces lo que pasaba es que ahora esa espada pues, ya no cortaba, o sea, le podías dar a alguien con la espada y pues incluso la podías acariciar porque pues ya está suavecita, ¿no? Y es lo mismo que suele pasar en la iglesia. La verdad es que a mí suele pasar mucho en cuanto a la palabra de Dios. O sea, nos preguntan cosas como ¿qué piensa Dios sobre la homosexualidad? Y decimos cosas como no, pues Dios es amor y Dios quiere que llegues a la iglesia tal y como estás. Y eso es verdad, no es que sea mentira que Dios es amor y que Dios quiere que llegues a la iglesia tal y como estás porque Él nos transforma. Pero dejamos esa parte cortante que es la confrontación al pecado, que es la confrontación a, no, la homosexualidad está mal, o por ejemplo, no sé, otros temas como el aborto, o en este tema de la impureza sexual. Nos está aquí esta carta exhortando a ser puros en este tema. No, bueno, obviamente no solo en la sexualidad, en todas las áreas de nuestras vidas, pero es importante que no suavicemos la palabra de Dios, porque en el momento en el que la suavizamos, ya no corta, o sea, ya no llega a nuestros corazones. Obviamente va a doler que llegue una espada a nuestro corazón, pero es necesario para que venga esa transformación de parte de Dios. Cuando te sientes estresado, cansado, ansioso, ¿a quién corres? ¿A Dios o a la pornografía? ¿A Dios o a la comida? ¿A Dios o a cómo se llame tu pecado? Sin comunión no podemos experimentar la plenitud de la relación para la cual fuimos creados. Y al final estaba igual escuchando en un podcast de cómo todo nos lleva a la falta de conocimiento. O sea, la palabra de Dios habla de cómo su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento en Oseas 4. Si realmente supiéramos quién es Dios y si realmente conociéramos su palabra, querríamos vivir conforme a ella. Si realmente supiéramos quiénes somos, o más bien si realmente supiéramos de quién somos, querríamos vivir conforme a lo que Él tiene para nosotros. Si tan solo le buscáramos, lo encontraríamos. El compromiso a llevar una vida santa nos prepara para lo que está por venir. Tenemos que estar en el mismo canal con el Espíritu Santo para estar preparados para el llamado que Dios tiene para nuestra vida, para estar preparados otra vez para la soltería, para un noviazgo, para el matrimonio. Y me gustaría continuar contándoles sobre cómo Dios ha ido confrontando esto en mi vida. Yo cuando estaba contándole a mi papá, me gusta contarle a mi papá sobre los temas como de la iglesia, ya sea que vaya a dar en Teens o de ADN, normalmente lo platico con mi papá. Y pues yo le contaba de que no, pues la neta me toca dar un tema sobre la preparación y pues yo no me siento preparado, o sea, no sé cómo va a estar eso. Y pues algo que me decía, que estábamos como reflexionando, era cómo a lo largo de la Biblia podemos ver muchos personajes que tampoco estaban preparados y si ponemos a pensarnos, nunca vamos a estar 100% listos o 100% preparados, porque al final de eso se trata la santificación, de poco a poco acercarnos más a Dios, poco a poco acercarnos más hacia el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Pero hablábamos sobre la vida, por ejemplo, de Abraham y de Sara y cómo les faltó fe para creer en la promesa del hijo prometido, ¿no?, que tenían de Isaac. O pensar en Adán y Eva, que estaban literal en la presencia de Dios y cómo fallaron y cómo se alejaron de Dios. Pero la historia en la que más Dios me hizo reflexionar fue en la de Elías. Porque como ustedes saben, bueno, o si no conocen la historia, Elías es el que va con los profetas de Baal y Dios se manifiesta de una manera física y humilla a los profetas de Baal y consume la ofrenda que tenían para Dios. Cae fuego del cielo literalmente y Elías lo ve con sus propios ojos, o sea, está ahí, lo presencia. Pero un día después de que pasa todo esto increíble, de que Elías ve estas cosas maravillosas de parte de Dios, la Biblia dice que Elías huye,
porque Jezabel lo amenaza con que lo va a matar. Si quieren, vamos a leer ese pasaje, ¿va? Es Primera de Reyes 19, 1 al 7, por si lo quieren buscar en sus Biblias. Primera de Reyes 19, 1 al 7. Se los voy a leer, ¿va? Ay, si se me va la tos. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Estos son a los profetas de Baal que les estaba contando. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana en estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de... A estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos, o sea que lo quería matar. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí, a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Y de hecho así se llama el punto número 3, el último punto hacia cómo estar preparado. Largo camino te resta. Si Elías, habiendo presenciado la gloria de Dios, o sea, literalmente lo vio, o sea, vio cómo bajaba el fuego de Dios para consumir el sacrificio, se deprimió a un día siguiente, huyó de la amenaza de Jezabel, estaba deprimido, o sea, literalmente aquí dice que le decía a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. O sea, estaba pensando en esto y dije de que wow, o sea, pues no, claramente no, creo que nunca vamos a estar preparados en esta vida al menos, ¿no? Pero Dios en su gran misericordia le dice: levántate y come, porque el largo camino te resta. Y creo que es importante como que reflexionemos en esto, que reflexionemos en la parte que nos toca a nosotros, o sea, nos toca levantarnos y comer, refiriéndonos a un alimento espiritual, refiriéndonos a esa comunión que debemos de tener con el Padre, porque si nos ponemos a pensar en historias bíblicas y en lo que habla la Biblia sobre nuestro tiempo con Dios, es algo que debe de ser constante, es algo a lo que debemos de estar comprometidos para que pueda haber sanación. Es como con el pan, el pan que caía del cielo en los tiempos de cuando estaban huyendo de Egipto. Era algo que tenían que recoger diariamente. O sea, el alimento espiritual es algo que tenemos que buscar diariamente. Y me encanta porque, otra vez, haciendo referencia a Génesis, si nos ponemos a pensar en la creación, antes de que Dios creara, Dios preparó el ambiente para que su creación habitara. Antes de que Dios creara las aves y los peces, Dios preparó el cielo y el mar. Antes de que Dios creara los árboles y los animales, Dios preparó a la tierra. Pero antes de que Dios crea al humano, antes de que Dios comience con la humanidad, Dios se voltea a ver a sí mismo y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios es literalmente el hábitat en el que debemos de estar. Debemos de estar constantemente yendo a Él, constantemente buscándolo, constantemente pues mantenernos en comunión con Él, mantenernos alimentados de Él, como en algún otro versículo que no recuerdo la cita, de que habla de que lo busquemos como bebés buscando esa leche no adulterada, ¿no? O sea, esa dependencia de los hijos de Dios hacia su Padre. Seguir el llamado de Dios que Dios tiene para nuestra vida no siempre, o más bien casi nunca, va a ser fácil, pero tenemos la certeza de que sí va a ser lo mejor, ya sea en la soltería o en cualquier tipo de relación. El llamado que Dios tiene para nuestra vida es el mejor llamado, porque Él fue el que nos creó. ¿Quién va a saber cómo
para qué es algo, el propósito de algo, si no es el que lo creó, como si viéramos una obra de arte, es como el ejemplo que siempre pongo en Teens. Si quieres saber las intenciones con las cuales el artista dio cada pincelazo, pues lo más lógico sería preguntarle al artista. Debemos de hacer lo mismo, preguntarle a Dios qué es lo que quiere para nuestras vidas. Y pues la clave es un día a la vez. Un día a la vez buscarlo, un día a la vez elegir a Jesús. Cada día es una decisión. Cada día debemos de elegir a Cristo. Se trata de Él al final. Y algo que a mí me ayuda muchísimo para, pues no sé, mantener esta hambre por querer escuchar más de Él, por querer saber más de Dios, es el dejar de ver la Biblia como un libro histórico, como un libro religioso. Debemos de comenzar a ver la Biblia como esa carta de amor de parte de Dios para sus hijos. Esa carta de amor de Dios que está tan personalizada con el nombre de cada uno de nosotros. Esta semana estaba tomando unas clases de teología y el maestro hacía reflexión, nos recordaba y nos contaba más bien de cómo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial encontraban los cuerpos de los soldados llenas de cartas de amor de su familia y de sus parejas, de sus esposas, de sus novias, en sus chamarras. O sea, literalmente las atesoraban tanto esas cartas de amor que se las llevaban a la guerra, a la batalla y morían con ellas. Seguramente, pues me imagino que las leían y las volvían a leer porque atesoraban esas cartas de amor. En el momento en el que nosotros comencemos a ver a la Biblia, la palabra de Dios, como esa carta de amor para nosotros, vamos a comenzar a atesorarla, vamos a comenzar a querer saber qué dice, a querer repasarla y volverla a repasar, porque queremos saber lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y antes de terminar, me gustaría que cerráramos nuestros ojos y me gustaría que reflexionáramos, que tomáramos un momento para examinar nuestros corazones, que tomáramos un momento de silencio para darnos cuenta si quizás nos hemos alejado de Dios, si quizás hemos perdido esa emoción de seguir a Cristo, esa emoción de querer conocerle más, incluso si nos hemos alejado tanto que hemos caído en pecado, si hemos caído en lujuria, en la pornografía. Porque es importante llamar a los pecados por su nombre, es importante que saquemos esos pecados a la luz, porque en la luz no pueden sobrevivir las tinieblas. Entonces, si en esta noche tú te sientes atrapado con algún pecado, tú te sientes atrapado con la homosexualidad, te sientes atrapado con cualquier tipo de pecado, pero te sientes lejos de Dios, pues yo te invito a que ores conmigo, a que ores a Dios y le pidas que Él sea el que te sane, que Él sea el que te prepare para el llamado que Él tiene para tu vida. Porque el pecado te está alejando de Él, pero Dios siempre va a estar ahí, Dios siempre va a estar fiel. Su naturaleza es ser fiel, aunque tú no le seas fiel, Él lo va a ser fiel. No, Él es lo que es fiel y es amor y te ama y te llama por tu nombre y te creó tal y como eres. Y ve tu pecado y ve tu batalla, pero lo único que quiere y lo único que te pide es que regreses a Él, que regreses a tener esa intimidad con Él, que regreses a tener esa hambre por Él, esa sed por su espíritu, querer más de esa relación con Dios. Dios, te doy tantas gracias por el mensaje que nos hablaste en esta noche. Gracias porque eres tú queriendo encontrarnos en el estado en el que estamos, pero no nos quieres dejar en ese estado, Dios. Eres tan grande y tan misericordioso que no nos quieres dejar en ese desorden y en ese vacío que podemos tener en nuestros corazones, sino que tú nos quieres llevar a ti, nos quieres llevar a tus pies y nos quieres llevar a conocerte, nos quieres limpiar a través de Jesús. Dios, en esta noche ponemos nuestros pecados delante de ti. Confesamos que nos hemos alejado de ti, que como iglesia nos hemos apartado, que hemos dejado de escuchar tu voz, que hemos escuchado más la voz del hombre, más la voz de nuestros deseos carnales que tu voz, y te pedimos perdón porque sabemos que
tu voz es la única que cuenta, tu voz es la única que deberíamos de escuchar, porque tú tienes el llamado correcto para nuestras vidas, no nosotros. Y en esta noche no solo queremos darte gracias por esa liberación de cadenas, Dios, esa liberación de pecados que tú nos traes a través de Cristo, sino que también te queremos pedir, uno, es que queremos escuchar tu llamado, Dios. Queremos darnos ese espacio y ese tiempo personal en nuestro cuarto. Queremos encerrarnos en nuestra habitación, buscarte en lo secreto y escuchar el llamado que tienes para nuestras vidas. Pero no solo queremos escucharte, sino queremos seguirte, porque no queremos que se cumpla nuestro llamado, sino el tuyo en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a entender que tu llamado es el que vale la pena seguir, porque tú sabes lo que es bueno para nosotros y tú sabes que no somos nada sin ti. Ayúdanos, Dios, a recordar esto diariamente y a acercarnos a ti, a regresar a ti. Gracias, Padre, porque sé que estás obrando en los corazones de cada uno de nosotros, porque eres tú llamándonos desesperadamente, Dios. Eres tú tocando la puerta de nuestro corazón. Chicos, imagínense eso, imagínenselo de una manera física. Jesús está tocando a la puerta de nuestros corazones. Está esperando a que abramos esa puerta y digamos: sí, quiero cenar contigo, Jesús. Quiero que me enseñes a vivir, porque tú eres la vida y solo vamos a poder vivir plenamente si es a tus pies, si es contigo y si es de tu mano, Dios. Y gracias porque estás emocionado por esa obra que yo sé que estás comenzando en los corazones de tantos aquí. Gracias, Dios, por esto, por este mensaje, Dios. Te pedimos que lo que escuchamos el día de hoy de parte de ti no solo se quede aquí, se quede en unos apuntes, Dios, sino que podamos llevarlo a la práctica y que pues seas tú el que nos habla en nuestras vidas, Dios. Te amamos y te bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.